Entonces, pues vamos a empezar con el tema de hoy, ¿sí? Hoy vamos a seguir estudiando Mateo 8. Recordemos que la clase pasada, pues vimos no dos versos, cuatro versos, ¿sí? Entendiendo el contexto con el que venía estos cuatro versos, que era el leproso, ¿cierto? Y ahorita entramos a ver un poquito más allá y entramos en otras actividades del reino, ¿sí? La primera, pues vimos con la lepra, que es que rescatar a la humanidad del pecado, ¿no? Eso es más o menos la representación o a grandes rasgos la representación que vimos con el leproso, que Dios está dispuesto a salvar a todo el mundo, Dios ha sanado a todo el mundo, pero el tiempo es el que Él dice, ¿sí? Puede que nos sane, puede que nos liberte en esta vida, pero sabemos que ya cuando lleguemos a la eternidad, ya nos libertó, ya nos hizo, ya nos limpió. Entonces, a eso es a lo que nosotros tenemos que impulsarnos, ¿no? El saber eso. Entonces, pues vamos a empezar con esta parte, con las actividades del reino y entender, empezar a comprender un poco más de esto, ¿no? Recordemos que en las clases anteriores vimos hasta el verso 4, ¿sí? Y hoy vamos a entrar desde el verso 5, donde ya no va a estar Yeshua literalmente bajando del monte de las bienaventuranzas. Recordemos que en el primeros versos él bajaba del monte de las bienaventuranzas y se encontró a este leproso, ¿cierto? Entonces ahí estaba como esa simultánea. Acá ya dice que Yeshua se había transportado ¿a dónde? A Capernaum, ¿no? O sea, ya cambiamos de lugar, ya nos fuimos a otro sitio, ¿no? Voy a tratar de, cada vez que iniciamos un nuevo tema y un nuevo lugar, les voy a mostrar, hoy no lo tengo, se me vino ahorita a la cabeza, mostrarles el lugar. No todos hemos viajado a Israel, no todos hemos visto videos de la ciudad, o eso como para situarnos mejor. Entonces, pues como para tener una idea de qué estamos hablando, de qué lugar estamos hablando. ¿Listo? Entonces, se los quedo debiendo para la clase entrante, ya les pongo un videito acerca de esto. ¿Listo? Entonces dice ahí que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Y acá lo interesante y lo bueno es que dice que es un centurión. Y los centuriones a lo largo de la milicia romana, pues recordemos que ellos están encargados de centenas de romanos. Era un hombre súper importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya tenía un liderazgo en el ejército, estaba ocupando un cargo alto. Imagínense que este hombre venga y le ruegue a Yeshua, a un judío, que salve a alguien. O sea, ahí es donde podríamos decir que ya se está empezando a ver la cosecha, a pesar de que todavía no era el momento, ya se está empezando a ver la cosecha de decir, todos saben que Él es la única puerta, que Él es el único camino que puede salvar, ¿sí? Y sigue en el verso 6 y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y vemos una actitud acá de este hombre y es que se estaba preocupando por un criado. Para esa época, recordemos que los esclavos a veces eran tenidos por lo más bajo del escalafón, por así decirlo, ¿sí? Han de cuenta hoy en día un indigente de la calle que a nivel de sociedad, a nivel de gobierno, pues es la gente menos importante, ¿sí? Pero vemos que este centurión romano, a pesar de ser un general, a pesar de ser directamente de la guardia y pues estos hombres eran toscos, eran bruscos debido a su cargo, debido a todo lo que ellos estaban haciendo, porque recordemos que la milicia romana, pues, o el ejército romano, pues no era nada fácil, tenían
fama de ser asesinos, de ser muy atroces en cuanto a la conquista y todo eso, pues de lógico que este hombre pues también tenía su parte tosca. Pero acá vemos que estaba preocupado por un criado. O sea, es raro ver esto a lo largo de las escrituras y más de una persona que no esté conforme al corazón de Dios, es decir, que no esté centrado buscando de Dios, aunque acá realmente las escrituras no dice si estaba o no dice como el de Hecho 10, este centurión que también vemos allí, no dice realmente acá, no nos dice si buscaba o no buscaba de Dios, si era fiel o no era fiel, sino que supo ir al lugar indicado a pedir que una sanación para su criado. Y acá vemos lo interesante y es que Yeshua dice, yo voy a ir, yo iré y les sanaré. Tenía que ir a la casa de un romano, un enemigo del pueblo. Imagínense a un judío entrando en una casa de un gentil. Era algo no de lo mejor visto, era algo que incluso sus propias leyes decían no, no la Torá, sino cual la ley oral les impedía que se acercaran a qué, a un gentil, que entraran a la casa de un gentil, ¿sí? Entonces, imagínate, y acá ya vemos dos tipos de personas. Vemos al leproso que es rechazado, que es dejado fuera del campamento, que nadie se le acerca, ¿sí? Pues imagínate la complicación que vendría para esta persona. Ahora vemos a un general que puede tener mucha fama, puede tener muchas cosas, pero también va a ser rechazado. ¿Rechazado por quiénes? Por los que él gobierna, ¿sí? Es lo mismo que hoy decir a la policía es rechazada, ¿sí? O las autoridades que tengamos en cada nación es rechazada. Y a pesar de que están haciendo lo correcto, muy posiblemente acá este general pues no esté haciendo lo correcto, digo general porque pues era parte de la milicia, era un centurión, pero vemos que todo esto nos ayuda a entender, ¿cierto? Entonces, vemos que Yeshua, ¿dónde fue primero? A la gente rechazada, a la gente que no tenía los mejores beneficios, a la gente menos importante, a la que la gente daba por más, ¿sí? Entonces, vemos que Yeshua fue a quienes, a los que realmente necesitaban consuelo, a los que realmente necesitaban una ayuda, una extensión de su amor y de su misericordia, ¿sí? Entonces, si vemos, pues Judea estaba con ocupación totalmente romana, había soldados de todo lado y que un rabino, porque Yeshua era visto como un rabino, como aquel que iba a hablar de las escrituras, ¿sí? Y ir y decir, yo voy a ir a la casa de este centurión, cuando habían otras sectas, por lo menos la de los celotes, que no, les era lo peor. Imagínense a Pedro, que se cree que era un celote debido al arma que llevaba, ¿no? A lo que dice las escrituras y debido también a su carácter. Entonces, pues imagínense a Pedro escuchando que Yeshua iba a ir allá. O sea, ¿qué iba a decir? Oiga, o sea, venga, ¿cómo así que usted va a ir allá? ¿Cómo así que usted va a ir a visitar la casa de alguien que no es, ¿sí? Y ahí podríamos considerar muchas cosas. ¿Qué pasaba con todos los judíos que lo estaban siguiendo y que él escucharan y que le escucharan decir eso? Yo voy a ir a la casa de este centurión, eso era, ya era revolucionario para su época, ya era ir en contra incluso del mismo rabinato, incluso en contra de los mismos líderes religiosos de esa época. Entonces, imagínate esta respuesta, pues claro, empezó a ser el enojo de varios, empezó a ser como que la discordia, como decir, venga, ¿por qué hace eso? Venga, no debemos hacer eso. Y pues eso era algo que se tenía debido a que primero era un gentil, recordemos los gentiles eran tenido como gente pagana, idólatra, fuera de eso era un romano que los tenía apresados, que los tenía allí bajo yugo, pues de lógico que
no lo querían, lo odiaban con todo el ánimo, porque pues lo que ellos querían era que llegara un Mesías que cogiera, arrasara con todo, más no que le mostrara amor a aquel que les estaba haciendo daño, ¿no? Imagínense, o sea, ahí ya ellos estaban diciendo, venga, ¿cómo así? ¿Qué vamos a hacer acá, no? Y por eso, pues Yeshua incluso como rabino, con esta actitud que él toma tan extraordinaria, ¿sí? Que es algo revolucionario para su época, le dice, bueno, yo voy a tu casa. O sea, muéstrame el camino, voy y te sano, o voy y miramos qué toca hacer, ¿sí? Y esto nos lo recuerda Pedro en Hechos 10:28 que dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Dice cuán abominable, o sea, lo enfatiza. No es solo que, uy, no, no me acerco porque, uy, no, ¿sí? Sino que es como, uy, como que me contagia, como que no, es mejor que ni me acerco, si puedo le creo acá una pared y ya no me le acerco, para nada, ¿sí? Entonces imagínense llegar a eso. Por eso, ahí sigue diciendo, pero a mí me ha mostrado Dios. ¿Quién le mostró a Pedro? Dios. Dios es el que cambia nuestra visión, Dios es el que puede cambiar y quitar ese paradigma que a veces tenemos y nos dice que ya no puede llamar a ningún hombre común o inmundo. Debido a que Yeshua, que Dios ya lo había limpiado, ya había hecho algo, ¿cierto? Entonces, por eso, y acá vemos que Yeshua ya había dado referencias de esto. O sea, Yeshua ya lo había mostrado desde tiempo, desde donde lo vemos acá en el capítulo 8 de Mateo, ¿sí? Diciendo, ven, yo voy a tu casa, vamos. ¿Sí? Imagínense eso, ¿no? Nos da un ejemplo muy grande de amor, de misericordia y está mostrando con hechos esos parámetros principales que nos enseñó eh, desde el Sermón del Monte, ¿sí? Con esos desde Mateo 5, mostrándonos que tenemos que hacer misericordia para tener misericordia, que debemos de perdonar para ser perdonados. Todo eso que él enseñó, vemos que acá lo está poniendo ¿qué? En práctica. O sea, no es un rabino, no es tipo político que dice y dice y nunca hace. Él hizo y decía, o decía e hizo, ¿sí? Entonces, imagínense, puso en práctica todo, amar a los enemigos, algo que vimos, ¿cierto? Que había un dicho allí para su época que era que ama a tu prójimo como a ti mismo, pero aborrece a tu enemigo, ¿sí? Pero realmente ese era el centro de Yeshua. Vimos que él dijo, no, 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 no vas a hacer eso, vas a amar a tu prójimo y también a tus enemigos, ¿no? Imagínense eso. Entonces acá vemos todo esto que Yeshua está diciendo y le dice, yo iré y le sanaré. O sea, no dice solo voy a ir y visitar a mirar a ver qué ya, no, voy a ir y le sanaré. O sea, voy con un propósito a tu casa, ¿sí? Y vemos esa actitud realmente que nos muestra de que no juzgar a nadie. Porque él no dice, no, ¿y por qué tengo que sanar a ese criado si es un gentil, si es un pagano, si es un idólatra? O como Jonás, tener esa actitud de Jonás de decir, no, yo sé que Dios es misericordioso, piadoso, lo perdona, pues no me voy a ir, voy a hacer lo contrario a lo que Dios me está pidiendo. Imagínense, ¿no? O tener la actitud de ir y dar el mensaje con rabia, con desgano, con todo menos con la intención de que se cumpla, ¿sí? Porque Jonás realmente, cada vez que estudio más esa historia, yo digo, ¿cómo pudo hablarle así a Dios y decirle, no, estoy bravo hasta la muerte porque los quiere salvar? O sea, tenaz, ¿no? Llegar a ese punto de decirle a Dios y a pesar de eso ver que Dios tuvo misericordia de él y ver acá también que él no muestra su juicio, no muestra rechazo,
no muestra nada de eso que a veces nosotros sí hacemos, a veces nosotros juzgamos, a veces nosotros decimos, no, esta persona no le conviene escuchar la salvación, esta persona sí. O no, esta persona ni que tenga los 10 méritos puede pasar debido a lo que hizo, debido a cómo rescató, cómo hizo, cómo no sé qué. No. Entonces, ¿qué nos muestra? Que la salvación es para todos. Todos, para todos, no hay excepción de personas. Yo no puedo escoger, no, es que como esta es lesbiana ya no va a tener, o esta es yo no sé qué, no, sino todos Dios los quiere salvar. Dime, Solecito. Hola, hola, buenas tardes. Fíjate que hablando ahorita estas cosas de que Yeshua eh, era pro a no hacer acepción de personas, ¿no? Ujú. Me viene a la cabeza o me vino a la cabeza inmediatamente cuando, cuando Saúl le perdonó la vida a Amán. Agat, Amán se llama, Agat. Agag, no me acuerdo quién, pero le perdona la vida y Dios le había dicho que destruyera todo. Entonces, allí me entra una como confusión. ¿Por qué en ese momento sí y por qué ya después no? O sea, no le entendí, me dejó así como confundida. ¿Por qué puede ser eso? Mira, Dios lo hace por dos cosas, te lo puedo decir así, digamos, muy por encima, porque pues igual yo tampoco sé por qué los quiso destruir a todos, pero según lo que dice las escrituras y según lo que hemos podido estudiar, por lo menos la primera es porque Él es soberano, ¿sí? Él es soberano y decide a quién dejar y a quién no dejar, ¿sí? Y eso es algo cruel, algo duro de entender, ¿sí? Es difícil de entender que Él es soberano, que Él, nosotros no debemos de estarle limitando o peleando, ¿sí? Dame un segundo, María Elisa, ya te doy la palabra. Primera por esa opción. Eso no quiere decir que él no quiera perdonar a todo el mundo y lo quiere perdonar, ¿sí? Sino que también pide un requisito. Para poder ser salvos y para poder tener y hallar gracia en sus ojos, ¿sí? Y eso lo estaba hablando esta mañana. Yo sí dije, algo hablé de este tema esta mañana con otra persona y yo le decía, es que es como ir directamente, la gracia de Dios es como cuando nosotros vamos a un supermercado y podemos ver todas las frutas bonitas, fragantes, todas, pero nos vamos por una sola y escogemos una sola porque esa halló gracia en nosotros, ¿sí? No sé qué vimos de diferente y ustedes pueden decir, venga, yo porque cogí esta papa y no cogí esta otra papa, ¿sí? O porque cogí este mango y no cogí el más verde que estaba allá, o el más madurito, sino cogí este que está más ácido, ¿sí? Y uno después se pregunta por qué hice esa elección. Pues porque en el momento nos halló gracia a nuestros ojos. La única diferencia es que nosotros no sabemos por qué elegimos, ¿sí? Porque elegimos X o Y fruta, a nuestros ojos está perfecta, pero Dios sí tiene esa vista de rayos X, de saber cuál es el sabor, de saber cuál semilla es, de saber si es rico o es feo, si está maduro o no está maduro, si está en su punto o no está en su punto, bueno. De saber todas las características que nosotros a simple vista no vamos a poder hacer. Y ahí es donde él muestra y nos da esa parte, esa segunda opinión que yo tengo, y es que él ya conoce todo, ¿sí? Conoce de principio a fin y sabía que todos estos amalecitas, pues ellos, Saúl tenía que acabar, era todo el pueblo amalecita, y era debido a qué? A su maldad. O sea, había rebosado tanto su pecado, su maldad, que Dios dijo a estas personas, toca
exterminarlas, porque si se dejan, porque si se meten así en el pueblo, pues ¿qué va a pasar? Va a contaminar a mi pueblo y van a terminar haciendo maldad. Y eso lo vemos a nivel histórico. Cuando el pueblo no mataba o no hacía lo que Dios quería, más adelante había consecuencias. Por lo menos al dejar a Gad, ¿sí? ¿Qué consecuencias hubo más adelante? Saúl murió por un descendiente de Agag. Fuera de eso, tiempo más adelante, en el libro de Esther, este Amán, ¿sí? Que se levantó, pues era amalecita, o sea, venía esta descendencia de Agag, porque se cree que Agag, mientras que estuvo allí en el campamento de Saúl, pues pudo tener descendencia. Y al eso, pues vemos que hubo un momento que se levantó tanto su orgullo, sus ganas de destruir a todo un pueblo solo porque un hombre no se le arrodilló y no le adoró, pues imagínate. O sea, Dios ya había visto todo eso y había querido que eso no lo pasara al pueblo, ¿sí? Pero a veces nosotros nos tomamos esa soberanía, por poder decir así, de nosotros creer que nosotros somos más sabios que Dios, somos más bondadosos que Dios, somos más misericordiosos que Dios, y eso fue lo que Saúl quiso mostrar. Ay, no, como yo soy más misericordioso de Dios, pues le voy a perdonar la vida a este hombre, cuando realmente, pues en el corazón de este hombre solo había maldad y Dios aborrece la maldad, ¿no? Entonces te lo puedo decir desde esos dos puntos. Primero, porque Dios es soberano, conoce todo desde un principio y se anticipa a todos los acontecimientos. Y segundo, porque en el corazón de Amalek, de toda la descendencia de Amalek, incluyendo al rey Acad, pues realmente no había algo que salvar, como que Dios dijo acá definitivamente no hay nada que salvar como lo hubo para el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿sí? No hay nada que rescatar, entonces pues el único es acabar con todo esto, porque es mala hierba, si se deja la mala hierba, pues ¿qué va a hacer? Va a dañar la planta que realmente queremos y la va a ahogar y hasta ahí queda, ¿sí? Lo tomo por esos dos sentidos, ¿sí? Pero pues igual Dios pudo haber tenido otra razón que no entendemos, ¿sí? Igual eso lo vamos a ir entendiendo a medida que vayamos más estudiando. No sé si te ayuda y te aclara un poquito más la duda. Eh, mira, sí entiendo toda esa parte de por qué Dios permitió que, más bien no permitió, sino indicó que se diera muerte a todos los amalecitas, ¿no? Ujú. Creo que eran amalecitas. Bueno, a toda esa nación. Lo que no comprendo es por qué nuestro Mesías, este, da la oportunidad a otras personas que a lo mejor también pueden ser como esos amalecitas, ya más adelante, y más siendo como romanos o como de otro mundo, pero sí entiendo que Dios es soberano y sí entiendo que Él sabía lo que estaba diciendo, Ya te entendí muy aunque yo no bien, lo entienda. Andrea. Ajá. Ya más o menos entiendo y tú dices, bueno, para la época de Dios ya sabes más o menos el por qué, pero no entiendes por qué Yeshua ya da la opción de que, digamos, todos los gentiles o extranjeros podamos entrar en pacto, ¿cierto? Exacto. Y es por la simple razón o la más sencilla razón es porque las 10 tribus estaban entre las naciones. Ujú, Yeshua necesitaba dar la oportunidad que todas las naciones entraran porque sus hijos estaban ahí, entre esas naciones, ¿sí? ujú. Y Ah, es como por decir, tú ya. tienes 10.000 ovejas, pero tú no sabes cuáles son tus ovejas porque todas son iguales, ¿cierto? Pues tú tienes que abrir la puerta, dejar y que ellas escuchen tu silbido. El que escuche tu silbido es el que va a entrar, ¿cierto? Pero le estás dando la opción a todos. Ujú. ¿Sí?
Bien. Eso es la diferencia, o sea, Dios no hace acepción de personas, a todos recibe por igual y eso incluso lo vemos desde tiempos atrás, porque si no, ¿para qué recibió a Rahab? Recibió a Ruth, ¿sí? Recibió a Naamán, recibió a Ciro, recibió incluso se cree que a Nabucodonosor también. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué recibió a todas estas personas? Porque desde antes Dios había mostrado esto. No Ujú. hace acepción de personas, ¿sí? Dios quiere salvar a todo el mundo, Dios quiere limpiar a todo el mundo, pero el problema es que no siempre todos hemos querido ser salvos. Ah, ahora sí ya me quedó más claro. Ah, Ya, vale, ya lo comprendí. Muchas gracias, Juliet. vale, no, tranquila, Solecita. Dime, María Elisa, ¿tú ibas a decir algo? Sí, solo un detalle, ¿no? De Jonás. Bueno, según yo le entendí la lectura de Joseph, que Jonás no quiso, desobedeció a Dios, ¿no? No quería ir a pregarles la palabra, decir lo que Dios le había mandado a decir, ¿no? Por causa que él sabía de los otros profetas, ¿no? Que qué Ajá. palabra había dado que el pueblo de Nínive iba a ser usado para castigar a su pueblo, a Israel, más Ujú, adelante, que iban a ser, que iban a, digamos, a dominarlos, ¿no? Iba a dominar, iban a ser como esclavos, iban a hacer mucha maldad. Él sabía de esa profecía y por eso es que él decía que no, él dijo, él no quiso, porque dije, Señor, el Señor es tan bueno que los va a perdonar, pero más adelante va a ser usado contra el propio Israel y por causa de eso es que él no quiso ir a llevar esa palabra porque sabe que Dios era bueno, ujú, ¿no? Entonces, bueno, yo entendí de esa manera de Jonás, ¿no? Porque el pueblo del pueblo estaba, como él dijo, ¿no? Que eh, este pueblo no sabe diferenciar la derecha ni de la izquierda, lo bueno ni lo malo, porque es un pueblo que nadie le enseña. Entonces él quería dar oportunidad, ¿no? Pero sabían que como ocurrió, ¿no? Su arrepentimiento fue de corto plazo. Se arrepintieron bien, pero más adelante se volvieron todos nuevamente atrás y se volvieron más malos. ujú. Entonces, bueno, pues yo entendí de esa manera. No, sí, y yo se lo explico en varios audios, aunque bueno, yo ahí eh, no ¿cómo le digo yo? No estoy muy de acuerdo a ese ámbito y creo que los que han estudiado conmigo y les he enseñado Jonás, yo nunca les digo eso, porque pues a nivel histórico, si ustedes miran, casi la profecía de Jonás casi fue la primera, ¿sí? En cuanto a la que se le dio a la nación del norte. Porque él escribe más o menos para el 780 y las otras, y ya las que hablan de Asiria como tal, vienen a ser tiempo después, ¿sí? Entonces, muy posiblemente él no conocía o muy posiblemente sí, yo a nivel histórico pues lo pude comprobar y ahorita pensándolo bien, tengo que hacer una línea del tiempo de los profetas que hablaron contra Siria y así pues ya nos queda como muy claro esta parte. Pero sí en cuanto a eso, y ahí pues yo diría que está, o sea, es más duro porque ahí estaríamos dudando de la soberanía de Dios. O sea, estaríamos diciéndole a Dios, mira, yo tengo la razón y tú deberías hacer conforme a esto. O sea, no, mátalos, júzgalos, acaba con todos, pero ¿qué tal si eso fuera tu pueblo? ¿Qué tal si esa fuera tu familia? O sea, tú dejarías y Dios te dijera, ve y háblale a tu familia y pues porque tu familia es así, tú no le vas a hablar. Pues ahí sí no, porque son los tuyos, ¿cierto? Como son los míos, pues ahí sí voy, les hablo, les pido misericordia y todo. Y ahí estaríamos andando como esa doble cara que nosotros tenemos y que vivimos mucho en nuestro tiempo. Y es que a mí no me juzgue, pero que sí juzgue al vecinito, al X persona, ¿sí? Y esa era la actitud que tenía Jonás.
una actitud que realmente no debe ser de hijos de Dios y que muy posiblemente a veces nosotros hemos hecho, ¿sí? En cuanto a esto, y por eso pues es que dice, Dios no hace acepción de personas. Por más que ellos fueran a hacer daño, por más que ellos fueran a hacer esto, pero ¿qué pasa con toda esta gente? No va a poder decir que Dios no le dio la oportunidad de arrepentirse, de cambiar sus actos. Lo mismo lo vemos con Nabucodonosor. Dios le dio la oportunidad de cambiar sus actos, de cambiar lo que él estaba haciendo, de cambiar todo esto. Lo vemos con Ciro. ¿Qué tal si Dios no le hubiera hablado a través de, se cree que Daniel fue el que le mostró el rollo a Ciro? ¿Qué tal si él no hubiera conocido esto? ¿Cómo hubiera su vida? ¿Qué hubiera pasado con Israel? ¿Sí? Perdón. Entonces vemos que Dios nos da oportunidades a todos, depende de nosotros si las tomamos o no, ¿sí? Y ahí es donde debemos de dejar esa actitud de Jonás, porque pues realmente esa actitud de Jonás era la que Dios no quería, porque imagínate que Yeshua hubiera llegado con la misma actitud de que tenían en ese tiempo los judíos, de decir, no, yo no voy a aceptar a estos porque son esto y lo otro. ¿Dónde estaríamos nosotros? ¿Sería que estaríamos salvos? Pues realmente no, ¿sí? Por eso nosotros no podemos tomar ese lugar de Jonás y aunque él conociera la profecía, tendría que mostrar misericordia por la misma razón que Yeshua nos mostró. Ten misericordia para que seas tenido por misericordia, ¿no? Dime, sí. Bueno, disculpa, sí, ¿no? No, tranquila. Sí, está ciertísima, estás con la razón de lo que estás hablando, sí, más también yo pienso así que, como tú misma dices, Dios está en el control, ¿no? Yo pienso que el Señor sabía del temperamento y del comportamiento de Jonás, Ujú, y no nos olvidemos también que por causa de ese comportamiento que él tenía bueno, no sabemos cómo, no se conoce muy bien cómo era Jonás, pero por lo poco que él la hizo era un poquito como diciendo, como un niño así, bueno, yo no quiero y no hago. Que papá me dice, pero no lo voy a hacer y me voy pronto, como lo hizo, ¿no? sí, Más haciendo yo pienso pataleta. ajá, como Dios conoce, no ve cómo iba a ser, porque a él a nadie le pega de sorpresa. Él Ajá. sabía lo que iba a hacer y por causa de eso conocemos, ¿no? La profecía, lo que dice que el pez se lo comió y el significado de lo que significa, qué es lo que vivió tres días. 3 días Ujú, fue engullido por un pez y qué significa eso de ahí. Y cuando los volvió a la tierra, el Señor le devolvió el cuerpo. O sea, yo pienso que el Señor, como decimos, ¿no? Él es dueño de todo y nosotros somos los peones, que digamos así, no lo digo en el mal sentido, ¿no? Somos los peones de un cuadro de ajedrez donde, bueno, pues como nos conoce Él, pensamientos, actitudes, qué vamos a hacer el mañana, conoce todo, entonces va usando conforme a lo que tiene que ser, cuál es el propósito de cada uno, ¿no? ujú. Entonces yo pienso que fue por causa de eso también que salió esas profecías del pez, tan famosa que es, ¿no? De Jonás. Ujú. Sí, y si vemos esa profecía se alinea mucho a lo que estaba pasando acá, al mostrarle amor a este centurión, al mostrarle esto a una persona que muy posiblemente era las 10 tribus que se había asimilado, que estaba empezando a reconocer a su pastor, ¿sí? Eh, Vemos todo eso y realmente Jonás, ahí ya que tocas el punto del pez, se cree que él murió debido a la oración que él hizo, ¿sí? Porque dice desde el Seol, ¿sí? O sea, como que te imploro ya llegando a mi sepulcro, llegando a mi muerte, ¿sí? Y pues ahí realmente ya se cumpliría mucho el simbolismo que está con Yeshua, ¿cierto? De 3 días y 3 noches, pues en la tumba. Entonces, pues imagínate
El entender todo esto y cómo nos lleva a que realmente pues Dios no hace acepción de ninguno, incluso cuánta misericordia no le tuvo a Jonás, aún conociendo y aún sabiendo la instrucción del Eterno, y aceptarle esa rabieta, esa pataleta. Yo digo, y Dios mío, definitivamente Él tiene demasiada paciencia con nosotros, porque a mí me da miedo, es de temor decirle: "Dios mío, estoy harta hasta la muerte", porque es que vea todo lo que está pasando, y uno dice como que: uy, Dios mío", ¿cierto? Hablarle así de tal forma, pero ahí podemos ver esa misericordia de Dios. Cada día es como asombroso ver que Dios cuánto nos ama, cuánto no hace acepción de personas, aún conociendo nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, incluso hasta nuestras bajas pasiones, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una tentación totalmente diferente y hay personas que luchan realmente fuerte en este aspecto, pero ahí es donde vemos esta humildad de este hombre, ¿no? Dime, María Elizabeth. Disculpa que interrumpa nuevamente. Tranquila, tranquila. Es como cuando una oración de que el día en Telegram que hacen, ¿no ve? Que escuché una, no sé qué parte, porque a veces escucho a la mitad, a veces el sonido no sale bien. Todo, yo digo, se resume cuando Joseph los hizo repetir, ¿no ve? Leía un versículo, un pedazo, una frase y decía a todos nosotros, porque para siempre es su misericordia de Dios. Yo pienso que lo resume todo, que su misericordia de Dios, gracias a Dios, gracias a la misericordia que es para siempre. Imagina si no fuese para siempre. ¿Cuántos de nosotros que somos rebeldes, duros de digamos, de obedecer, porque por más que uno diga, no, yo obedezco, y yo pienso que no, no, yo te hablo aquí porque yo reconozco mi rebeldía, yo reconozco que soy dura de servir, porque es difícil obedecer a otro que te diga o que te manden a hacer algo que, wow, primero tengo que cernirlo para ver si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿entiendes? Entonces, Ujú. si no fuese esa frase, digamos, como yo escuché, porque para siempre es la misericordia de Dios, yo pienso que estaríamos todos perdidos aquí. Exactamente, sí. Y a eso es a lo que nos lleva, ¿sí? A lo que nos lleva el aceptar y el tener esta humildad de decir: mira, tú tienes esta misericordia, mira, tú tienes esta bondad, pues definitivamente, pues nos muestra esa bajeza espiritual que tenía tanto este leproso como esta persona, ¿sí? El aceptar que definitivamente no tenemos nada y que solo Dios con su misericordia me puede salvar, ¿sí? Y a eso es a lo que quería llegar Dios, y Yeshua al enseñarnos acá todo esto que estaba pasando, y no solo enseñarlo, mostrarnos esos principios, sino darlo en la práctica, demostrar que realmente se podía llevar a cabo, ¿sí? Y eso nos lo dice ahí: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el qué, el reino de los cielos. El aceptar mi bajeza, el aceptar mi pobreza, el aceptar que yo no soy nadie para juzgar, para criticar, para decirle a Dios o coger a Dios como mi mandadero y decir: no, pues Él es el que va a hacer mi recado, ¿no? Yo necesito que no salvar a tal persona, pues que caiga fuego del cielo. Ay, no, que quiero que salve a tal persona, pues que la salve así que ella no quiera, ¿sí? Pues imagínate, pues eso no es de Dios, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que quitarnos mucha esa doctrina del pensamiento positivo, o de querer decir, de decretar, más bien es la palabra, de decretar todo lo que yo quiera cuando uno no sabe si realmente esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso, ya que hemos estudiado y que hemos aprendido más, pues cada vez que necesitemos pedir la opinión o queramos que se cumpla la voluntad de Dios, que sane un enfermo, que me saque una crisis, que me quite un problema, que yo pueda estar bien, ¿sí? O que simplemente me libre de una tentación, pues lo único que nos toca decir es: Dios mío, yo quisiera que pasara esto, 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 me quitaras esto de mi vida, pero mejor que se haga tu voluntad.
¿sí? O sea, le estoy demostrando a Dios, me estoy desahogando con Dios, pero le estoy aceptando que la única voluntad de Él es la perfecta, ¿sí? Es lo mismo que Yeshua le dijo a él ahí en el monte de Getsemaní, y por eso les digo que lo pueden hacer de este modo, porque Yeshua lo hizo. Dice, ojalá pasase esta copa de mí, ojalá yo no tuviera que pasar este proceso, ojalá yo no tuviera que vivir todo lo que voy a vivir, porque Yeshua lo sabía muy bien. Yo creo que él entendía y su carne le pesaba saber todo lo que iba a vivir, porque imagínate, pues a nivel espiritual, él de pronto no estuviera tan mal, pero cómo sentiría su cuerpo, el saber que iba a ser rechazado, el saber que iba a ser golpeado, atormentado, mejor dicho, pues no cualquiera, o sea, nomás ponte en tu lugar y piensa que a ti mañana te vaya a pasar todo eso, ya tu cuerpo empieza a temblar, ya te da ansiedad, ¿sí? Y todo eso él lo estaba sintiendo, ¿por qué? Porque estaba en el mismo cuerpo que nosotros tenemos, que siente miedo, que siente ansiedad, que le da tristeza, que le da pavor, todas esas cosas, Yeshua las llegó a sentir ahí, ¿sí? Pero ¿qué le dijo de último? No me importa lo que yo quiero, necesito es que se haga tu voluntad, porque que la voluntad de Dios es perfecta. Cuando llegamos a este punto de decir, no me importa ya, o sea, yo no importo para nada si yo tomo una decisión que tal sea la incorrecta, pero sé que tengo el mejor de todos. Él sabe el pasado, presente y futuro. Él conoce todo, pues en qué mejores manos me va a desguardar que en las de él, ¿cierto? Y eso lo sabía el leproso, porque imagínate, o sea, el leproso lo hizo arriesgando su vida. Ahora este hombre lo está haciendo a plena luz del día, sin importar lo que digan los demás guardas a su alrededor, incluyendo si eran hombres de él, y aún así acercarse para pedir un favor. Y no sabemos si se humilló, no sabemos si se postró, porque incluso no lo dice, ¿no? Sino que le pidió el favor. Y lo bonito es lo que muestra Yeshua. Volvemos a esa misma, a esas mismas palabras que nos suenan y que nos debe de sonar a nuestras vidas, que es que yo iré y sanaré. ¿Qué hizo? ¿Será que nosotros tocamos a la puerta de Dios y le decimos, Dios mío, sáname? Dios mío, sálvame? Dios mío, quítame este pecado? Realmente no. Porque si nosotros nos damos vuelta atrás y miramos el pasado, de dónde fuimos sacados, cómo fuimos sacados, quién fue el que golpeó a la puerta, quién fue el que insistió, quién fue el que te quería sacar de allí, quién fue. Yeshua. Exactamente, Yeshua. Yeshua fue el que nos salvó, Yeshua fue el que vino y nos buscó. Y acá él es el que está tomando, ¿sí? El privilegio o está tomando esa sencillez de decir, vamos, yo voy. Vamos, yo quiero sanar a este siervo tuyo, vamos, vamos a tu casa. Imagínate eso, ¿no? Y eso a veces, pues realmente entender esto y saber esa misericordia tan grande que Dios tiene, de que el sol sale sobre buenos y malos, de que la lluvia sale y baja sobre buenos y malos, que el agua hay para buenos y malos, comida hay para buenos y malos, ¿sí? Ahí es donde ya Dios nos está mostrando que su misericordia, que Él quiere mostrar su bondad con todos, que no todos la ven, es ahí donde vemos esto, ¿no? Pero veamos la respuesta del centurión. Ay, perdón. Entonces vamos a ver acá la respuesta del centurión, qué es lo que el centurión le dice, si acepta que vaya a su casa o realmente le dice que no. Veamos lo que dice el verso 8. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado se sanará.
¿Qué hizo? Aceptó que estaba en bancarrota, aceptó que ni siquiera, o sea, Yeshua con su santidad, entrar a un lugar, digamos, como la casa de este hombre, que muy posiblemente tenía sus ídolos, que muy posiblemente su esposa no confiaba, no creía en Dios, pues todo eso que dice, no, yo no estoy hecho, todavía no es bueno yo recibir. ¿Qué tal él vaya y vea esto y quién sabe qué me diga? O cómo me siento yo al ver que realmente desnudo ante Yeshua, porque eso es lo que hacemos cuando entramos a la casa de una persona, ¿cierto? Ya empezamos a ver un poquito más de su vida, si es ordenado, si no es ordenado, si es limpio, no es limpio, si es perezoso para limpiar o no es perezoso para limpiar, ya empezamos a conocer qué más de la persona. No todos entran a nuestra casa, ¿cierto? Son muy poquitos y aquellos que nosotros le damos, digamos, la entrada. Entonces, imagínate él acá al decirle, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, es decirle definitivamente, mi techo, mi lugar, mi vida no está conforme a lo que tú quieres. No soy digno. ¿Sí? ¿Sí? O sea, ¿quién soy yo para que entre? Eso es como por decir el presidente venga a mi casa, o sea, no, ni que entre, porque qué pena va a ver todo eso así, ¿no? Pues sí, imagínense a Dios entrando en sus casas. Pues a esa actitud de humildad, a esa actitud de bancarrota, de decir definitivamente lo que yo tengo no es digno de Él, lo que yo vivo, lo que Él me ha permitido tener, pues no es digno de Él. Yo no soy digno. Él es el que me está manteniendo, Él es el que me está sosteniendo. Esa humildad es la que nosotros debemos que tener. Y realmente es una bendición llegar a tener esta actitud, ¿sí? ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo un mandamiento. Él no creerse, porque él hubiera podido llegar con su autoridad romana y haberle mandado que le sanara a su criado. Yeshua era un judío, tenía que cumplir lo que el romano le decía. Pero ¿qué hace? Toma lugar de siervo y deja a Yeshua como su Señor. Le implora, le suplica que sane eso. Y ahí recordemos ese mandamiento que está en Levítico, donde cada vez que cada pueblo y que cada uno del pueblo tenía que ir y llevar las primicias, ¿qué tenía que hacer? Tenía que ir, llevar las primicias, pero al coger y al orar, pues tenía que decir que mi padre fue un arameo a punto de morir, mi padre fue un extranjero a punto de morir porque estaba alejado de la presencia de Dios. Pero al ver eso, pues aceptamos también que fue Dios el que lo salvó, que gracias a que Dios lo escogió, que gracias a que Dios le habló, él salió de allí y podemos ser una nación santa, una nación apartada. ¿Qué tal si Abraham no hubiera tomado esa decisión y se hubiera quedado allá? Muy posiblemente no seríamos simiente de Abraham, sino simiente de otra persona. ¿Sí? Ahí es donde vemos la diferencia de cuando nosotros tomamos esa humildad de decir, sí, te voy a servir, voy a hacer todo lo que tú me pidas, o sea, y sí cumplir eso que dijeron nuestros antepasados allí en el monte Sinaí, vamos a hacer todo lo que tú nos digas, ¿sí? Pero esta vez sí ya con sentido, esta vez sí ya teniendo en cuenta qué es lo que Él nos pide, ¿sí? Porque a veces decimos, antes de que nos pidan un favor, nosotros decimos, sí, sí, claro, yo te hago el favor, ¿cuál es? No, préstame 5 millones, pero no tengo esa plata, ¿cómo te la voy a prestar? O sea, no digamos sí hasta que conozcamos y entendamos muy bien qué es lo que se nos está pidiendo y si somos capaces o no somos capaces. Ya ahorita que nosotros entendemos, pues ya ahí sí entiendo mi bancarrota espiritual. Ya ahí sí le puedo decir, Dios mío, o sea, si te soy sincero, yo no puedo cumplir con todo esto. Por más que yo me esfuerce, por más que yo eso, estoy en bancarrota, ¿sí? Ahí y a ese punto es al que nosotros debemos de llegar a terminar diciendo esto, y esto lo vemos en Deuteronomio 26:5.
Perdón, me está cogiendo ahorita la gripa. Y dice en el verso 5, entonces hablarás y dirás al Eterno, tu Dios, un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Esto con el fin de qué? Porque Dios pone este mandamiento que lo hagamos cada vez que vamos a presentar las primicias. Pues para que no se nos olvide que nosotros fuimos extranjeros, que nosotros fuimos gentiles, que nosotros fuimos todo eso y con el fin de que qué? De que no se nos olvide de dónde venimos, porque muchas veces se nos olvida, muchas veces pensamos que nosotros somos los que tenemos la razón, que ya mejor dicho, como ya Dios me mostró todo esto, pues ahora soy sangre azul, ahora soy sangre blanca, ahora soy de la sangre real y ya no tengo que bajarme o juntarme con estas personas, ¿sí? Eso no era la idea era que entendiéramos que nosotros fuimos antes así, que no olvidáramos de dónde venimos y para eso pues teníamos ¿qué? Que mostrar misericordia como Dios nos la mostró, por eso nos hacía a recordar esto, ¿sí? Y es una actitud realmente que nosotros hemos sido llamados a qué? A nunca olvidar, ¿sí? De dónde somos, que somos extranjeros, ¿sí? Dios no llamó a cualquier hombre y Dios ya no llamó a alguien que era israelita, no, porque Abraham no fue israelita. Israel, ¿de dónde viene? De Jacob, ¿sí? O sea, Isaac y Abraham, entonces, ¿qué son? Son parte también de la nación porque Dios las escogió. Que ya después pasamos de ser hebreos a israelitas, pues eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero todos somos simiente de Abraham debido a que, ¿qué? A que es el primer hombre que Dios escogió, del cual salió la nación, ¿sí? Del cual pues Dios tuvo misericordia y que gracias a que tuvo misericordia, nosotros también podemos obtener misericordia, pero siguiendo qué? Las pisadas que siguió Abraham, ¿sí? Entonces acá vemos que este hombre se presenta sin derechos, sin órdenes, sin nada, sino que pide qué? Misericordia. Pide misericordia con humildad, con diciendo, no, yo no vayas allá, no soy digno. Tú da la palabra y sé que se va a cumplir, ¿sí? Imagínate. Y vemos que Yeshua también concede esta petición debido a qué? A lo que dice Deuteronomio 10:19. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de debemos demostrar misericordia, somos extranjeros. Y ahorita nosotros, pues sí que somos extranjeros, ¿no? Que estamos empezando a volver al pacto, que estamos empezando a conocer nuestra identidad, pues con mucha más razón, no podemos negar el auxiliar a alguna persona. No podemos negarle dar palabras de ánimo, de aliento, un pan, una cobija al que lo necesite, ¿cierto? A eso estamos llamados, a amar al extranjero. Y eso Yeshua lo mostró acá, amando a un romano, no solo extranjero, sino romano, tras del hecho, que era uno de los que los tenía subyugados. ¿Mm? Imagínate al ver eso. Entonces acá, acá es donde nosotros tendríamos que quitar ¿qué? Esa jactancia, esa arrogancia que muchas veces a veces tenemos, ¿sí? Y empezar realmente a actuar con humildad, con devoción a lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Y en vez de mandar juicio a todos aquellos que están queriendo conocer o que realmente están allá y no quieren conocer del Eterno, pues lo único que debemos es de pedir que, Dios mío, ten misericordia de ellos, que ellos puedan ser como este centurión que se vuelva a ti, que quiera conocer de ti, como lo hizo Ruth, como lo hizo Rad, como lo hemos hecho cada uno de nosotros, ¿cierto? A ese punto debemos de llegar.
Y sigue en el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y si digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hacen. O sea que le está diciendo, tú eres un hombre de autoridad. Si tú dices, se va a sanar. Imagínate qué fe. O sea, era alguien que no era conocedor, que no era conocedor de las escrituras, que no conocía la fe tal cual, o muy posiblemente ya estaba empezando a conocer, pero qué fe tan grande realmente la que estaba mostrando. Y no solo eso, sino que estaba eh, resaltando y reconociendo la autoridad de Yeshua sobre las enfermedades. Interesante, ¿no? Ver a un centurión aceptando esto no era fácil, y menos para esa época porque era decir, mis dioses no sirven, todo lo que yo creí no sirve, el único que tienes la autoridad para hacerlo eres tú. Imagínate. ¿Sí? O sea, ahí realmente ese ejemplo realmente es impactante la actitud de este hombre, y por eso es que al oírlo Yeshua, ¿qué hizo? Se maravilló. Y se maravilló porque y le dijo a aquellos que estaban a su alrededor que es, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni siquiera aquellos que conocen las escrituras, que se habían criado con ellos, que habían visto al Dios misericordioso, que lo habían vivido, que habían reconocido, que habían tenido acercamiento con Dios, ni siquiera tenían esa fe de decir, uy, no, si tú dices, se hace, sé que se va a hacer, sé que se va a cumplir. Imagínate, ¿no? Esa fe tan grande que tenía este centurión, realmente por eso Yeshua se maravilló, por eso él dijo, ush, o sea, ¿cómo puedo encontrar yo esto en un gentil, en alguien que no me conoce, en alguien que no me distingue, en alguien que todavía no ha visto todo lo que yo le quiero enseñar? Y dice que yo puedo decir una palabra y se va a sanar. Increíble, ¿no? Esa es una de las fe, y esa fe es la que nosotros debemos de llegar a tener. ¿M? De saber que Dios, y si Dios dice, sabemos que lo va a hacer. ¿Cuándo? No se sabe, en qué momento, no se sabe, pero que lo hace, lo hace. Tener esa convicción de que Él lo va a hacer, sea en nuestros días o sea después, pero que Él lo hace, lo hace. ¿Sí? Y a pesar de que este realmente no tuviera el entendimiento, pero ahí vemos que Dios es capaz de mostrar desde diferentes puntos de vista. Muy posiblemente este hombre entendió que Dios era el dueño del cielo y de la tierra, ¿sí? O muy posiblemente él estuvo en alguna de de las enseñanzas de Yeshua, de allí el Sermón del Monte, de las anteriores, y pudo entender todo esto, ¿sí? Y acá es donde viene una profecía que ya concierne a nosotros, nos incluye a nosotros, verso 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán ¿con quién? Con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será ¿qué? El lloro y el crujir de dientes. ¿Qué está diciendo? Los gentiles, los que no conocen, aquellos que tienen esta fe como este hombre, se van a sentar al lado de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque eran extranjeros. Recordemos que ellos vivieron como extranjeros en tierras donde Dios les había dicho, esta es tu tierra, pero estaban viviendo como extranjeros. ¿Por qué? Porque a nivel humano, porque a nivel acá de sociedad, le estaba y sabían que le pertenecían a otras personas. ¿Sí? Lo vemos por lo menos cuando Abraham fue a Egipto, cuando Isaac también fue a Egipto, cuando Isaac también fue a Egipto, ¿sí?
Entonces, ellos pasaron por todo este proceso y ellos tenían esa fe que tenía este centurión, ¿sí? De saber que si Dios decía, Dios hacía, porque Abraham, coger y dejar toda su tierra, coger los corotos, coger sus cosas e irse para para donde Dios le dijera, eso no lo hacía cualquiera, y más para esa época. No es como hoy que cojo y me monto en un bus y me voy y puedo recorrer media tierra y caminando y pidiendo, porque en cada paso que vaya dando encuentro gente, pero allá era desiertos, era caminar por días y ahí sí encontrar una población. Imagínate, ¿no? O sea, es difícil. Yo creo que en nuestras cabezas acá de América como tal, de toda América, no se nos cabe en la cabeza esto porque no hemos vivido así en regiones como desérticas, que donde se traslada y tiene que durar un gran trayecto, ¿sí? Donde solo hay desierto, donde solo hay arena, donde no hay más, ¿sí? Que comer, imagínate. ¿Sí? Y todos esos viajes que hizo Abraham hasta llegar hasta donde Dios le dijo, aquí te vas a quedar y vas a ser fructífero y vas a hacer todo eso, pues imagínate, ¿no? Pero ¿qué dice? Más los hijos del reino, es decir, más los que se creería que son descendientes, que, que crecieron con las escrituras, que crecieron con las enseñanzas de Dios, pues van a ser echados a las tinieblas, al fuego. ¿Por qué van a ser echados al fuego? Porque no están mostrando esta fe, no están mostrando el caminar, no están mostrando la humildad. Por eso dice Yeshua, el que se enaltece, ¿será qué? Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Sí? Entonces, por eso, muy posiblemente es esta parte. Eso no quiere decir, como esta doctrina del reemplazo, que dice, no, pues Dios ya desechó a Israel, porque acá pareciera que dijera que desechó a Israel, eso no es que desechó a Israel, ¿sí? Sino que desechó a quienes, a aquellos que se jactan y se creen mejor que Dios o creen que ellos tienen la razón y que ya lo que Dios dice ya no toca hacer, cosas así por el estilo, ¿sí? O que creen que por hacer obras, pues ya tienen la salvación, ¿sí? Eso no es, depende de nuestra actitud, depende de lo que nosotros hagamos a eso, es a lo que nosotros vamos a poder saber si sí estamos en lo correcto o no, ¿sí? Eso no quiere decir que yo como gentil voy a quitarle el lugar a Judá y ya no va a poder entrar al reino de los cielos. O que Israel como tal ya no va a entrar al reino de los cielos si no es mi denominación. Ahí estaremos, ¿qué? Mintiendo, ¿sí? Sino que está diciendo que muchos de esos que tuvieron acceso a las escrituras, que conocieron, que sabían cómo era Dios y aún así se alejaron y aún así se fueron, pues ¿qué pasa? Pues a esos es a los que va a desechar, a esos es a los que va a decir, no. Ustedes vean, ustedes crecieron con mi identidad, conocieron mis palabras, tenían el conocimiento de todo, ¿por qué me están desechando? O sea, no tienen excusa. ¿Y por qué estos que no entienden, que no saben, que incluso perdieron su identidad, están viniendo y tienen mucho más fe que ustedes? Duro, ¿cierto? Duro esto que está diciendo Yeshua, pero esto es verdad, ¿sí? Esto ha pasado y lo hemos visto a nivel histórico, como Israel, a pesar de que tenían la Torá y mucho más en las dos tribus del sur, pues cómo se alejaron, prefirieron a dioses, prefirieron a palos y a piedras que realmente adorar a Dios como era debido. ¿Sí? Entonces, imagínate, por eso llegó el momento en que se iba a maravillar Yeshua al decir, uff, qué fe la de este hombre. Y eso pasará también con las naciones, cuando todos nos reunamos, cuando vean a las 12 tribus volver y digan, ¿no eran solo estos? Y que esos que tenían las palabras, las escrituras y todo, y estén viendo que hay gente inconversa, que gente
pagana, que gente, todo esto cambió sus dioses por seguir al Dios verdadero y ellos están haciendo lo contrario, pues imagínate, o sea, ahí sí se van a asombrar, ahí sí van a decir qué está pasando acá. Ese realmente es el avivamiento que todos esperamos, que todos cumplan la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso acá realmente tenemos que preguntarnos, ¿será que yo me estoy sorprendiendo cada vez que estudio las escrituras? ¿Será que yo estoy entendiendo más? ¿Será que cada vez que estudio las escrituras y encuentro algo nuevo, como que se maravilla mi alma, como que encuentro esa miel escondida, ¿sí? Dentro del panal que serían las escrituras? ¿Será que encuentro realmente eso rico, delicioso? Y si no es así, pues realmente, pues humillémonos delante de Dios y dile, Dios mío, estoy perdiendo el maravillarme, el asombrarme con tus escrituras, dame ese amor, enamórame de tu palabra y haz que yo pueda realmente amar, que pueda sentir ese deseo como lo tuvo de David, de decir que la palabra es mejor que la plata, que la palabra es como miel a mi paladar, todo eso. ¿Qué hace? Nos ayuda realmente a ver todo esto, ¿sí? Y ahí es donde realmente vamos a encontrar esas expectativas y vamos realmente cuando el Eterno nos dé esto, esto que pedimos, pues realmente, ¿qué va a hacer? Vamos a estar como si nos metiéramos en un océano y no encontráramos salida del regocijo tan grande que vamos a tener de estar, que cada vez que zambullimos encontramos un nuevo tesoro y otra vez y otra vez y otra vez y ya no queremos salir de allí, ¿sí? A ese punto es al que nosotros debemos de llegar. Y por eso le dice ya en el verso 13. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué hizo Yeshua? Dijo, esta fe es tan grande que voy a hacer lo que él me está pidiendo. Imagínese, ¿no? Es el terminar haciendo eso tan grande y ahí es cuando nosotros no, por eso la vez pasada que estábamos viendo lo de la oración, estábamos viendo que nosotros no debemos de estar rogándole a Dios, implorándole y decir, Dios mío, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Eso no quiere decir que no puedes orar por eso, puedes orar por eso, pero hay cosas que definitivamente el Eterno va a decir sí te las voy a dar y hay otras que va a decir definitivamente no te las voy a dar. O te va a decir no es el momento, ¿sí? Y eso es ahí donde debemos de entenderlo, ¿sí? Porque pues Él es el que, Él es supremo, volvemos al punto que les estaba diciendo hace poco, Él es supremo, Él tiene, Él sabe y tiene la autoridad y tiene la sabiduría para decir, este es el momento y te lo doy en este instante, ¿sí? ¿Pero qué? Porque Él ya conoce, incluso dice en las escrituras, Él ya conoce nuestras necesidades, las circunstancias por las que estamos pasando, ¿sí? Él lo conoce, Él sabe todo. Y por eso el orar que se haga su voluntad es lo mejor que podemos hacer. Porque este romano que hizo, te pido, te suplico, y que dijo, yo sé que si tú lo dices, eso se va a hacer, ¿sí? Y nosotros cuando oramos tenemos que ir con esa misma convicción. Dios mío, yo sé que tú eres perfecto, misericordioso, quiero que salves a a todas estas personas, perdón. Sé que lo vas a hacer en su momento. Puede que no sea ahorita, puede que sea mañana, pero sé que tú tienes el momento correcto y que se haga tu voluntad, pero también teniendo en cuenta que está la decisión de la otra persona, si estás pidiendo por salvación de alguien, ¿no? Y ahí es donde vemos realmente que Dios quiere sanar, Dios quiere hacer las cosas y Dios acá nos está mostrando que Él no hace acepción de personas. Él quiere salvar a todo el mundo. El problema es que quiera sanarte de inmediato, como lo vimos con el leproso, ¿sí?
Puede que Dios no te quiera sanar en esa misma hora como lo hizo acá. Acá era porque era un propósito, porque era que Dios quería mostrarle a este hombre y de reflejar su fe, ¿sí? Y porque fue con la actitud correcta. Halló gracia delante de los ojos de Yeshua, mas no porque realmente se lo mereciera. ¿Tú crees que él se merecía que le salvara a su siervo? ¿Tú crees que realmente él se merecía que cumpliera todo esto? Pues no, ¿cierto? Lo mismo que nosotros no merecemos ser salvos, no merecemos esto, pero vemos que se está cumpliendo acá esa profecía de Jeremías 16, de Ezequiel 37, de todo esto, ¿cierto? ¿De qué? De que va a venir gente de Oriente, de Occidente, de los cuatro puntos cardinales a volver a dónde? Al eterno, que seremos como este centurión, que nos sentimos como este centurión en bancarrota y que sabemos que el único que nos puede librar, que el único que va a poder ayudarnos a salir de X situación es ¿quién? Dios, no hay nadie más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que yo como gentil voy a ¿qué? A sustituir o a quitarle el derecho a Israel. No es así. ¿Sí? No es así y no va a pasar así, ¿sí? Dios los tiene y de allí va a haber un remanente. Y nosotros somos ese remanente, ¿sí? Ya ahorita que hemos entendido las escrituras, no es que Dios esté reemplazando a Israel, es que está levantando a Israel de los secos, de los huesos secos, ¿sí? Está levantando a Israel del polvo. De allí nos está levantando y nos está volviendo a forjar como nación, ¿sí? Y realmente a eso es a lo que nos tiene y eso es a lo que nos exhorta, que no nos sintamos superiores, a que no nos jactemos incluso cuando nos acerquemos a un judío, sino que vayamos con la actitud, no de meterle, no de decirle, mira tú por qué fallaste, tú por qué hiciste esto, porque nosotros hemos fallado mucho más, ¿sí? Sino que decirle, mostrarle el amor de Dios, pero con hechos, más que con palabras, con hechos, porque ¿qué evidencia más mi amor hacia Dios? Los hechos, ¿sí? Y muy posible, porque les digo que con hechos, porque muy posiblemente ellos no se van a dejar hablar. Muy posiblemente ellos lo que menos quieren tocar contigo es el tema de las escrituras y más que tema de Yeshua y más tema Pablo, ¿sí? Si tú le tocas temas del Antiguo Testamento, muy posiblemente sean un poquito más aceptos, un poquito más abiertos a hablar contigo. Pero si tú te metes en temas controversiales, en temas donde ellos realmente dicen esto no, pues métete por el tema que ellos conocen y que a ellos les agrada. Ya después Dios le vas a ir hablando, ¿sí? Porque pues yo no puedo entrar a señalar y a juzgar cuando realmente estoy llamada ¿a qué? A mostrar amor, a mostrar misericordia, a mostrar que Dios quiere salvarnos y que la única manera de restaurarnos es a través de ¿qué? De su palabra, ¿sí? Y a ese punto es al que nosotros debemos de llegar, que nosotros podamos llegar y enseñar las escrituras, no enseñar lo que yo creo, lo que yo pienso y digo, ay, no, es que a esta persona yo necesito hablarle del diezmo porque es que nunca ha dado diezmo en su vida. No, porque yo no soy quien para decirle eso. Más bien le digo, venga, empecemos desde Génesis y estudiemos todas las escrituras. Que ya llegue el momento y toque hablar de eso, la persona se va a sentir que eres tú el que le habla o es Dios el que le habla. Va a sentir que es Dios el que le habla, porque tenemos que pasar por ese lado, porque tenemos que estudiar eso, ¿sí? Más no porque yo cogí el tema y de una vez le estoy dando donde en la llaga donde más le duele, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener cuidado y más que de por sí, todas las personas que están viviendo momentos así y la mayoría saben y están conscientes de que están yendo en contra de Dios. Esto lo conocemos ahorita con todo esto de lo género y todas estas cosas. Muchos de ellos saben qué escrituras hablan en contra de ellos. ¿Por qué?
porque es de las que más se le mencionan, porque es de las que más se le hablan. Pero alguien les ha dicho a estas personas, venga, estudiamos las escrituras de pasta a pasta. ¿Quieres conocer al Dios vivo? Ven, estudiemos de pasta a pasta. Eso es otra cosa. Sí, porque ya no le vas a mostrar a un Dios justo, a un Dios bravo, a un Dios de odio, a un Dios irracional, sino le vas a mostrar a un Dios que es todo lo contrario, que es misericordioso, que da mucho tiempo para que se arrepientan, pero que también llega un momento y que hay que poner un alto. Pero eso lo van a entender que a través de las escrituras, yo no soy la que le estoy diciendo, yo no soy la que le estoy criticando, sino es Dios el que le va a estar hablando, ¿sí? Ya a ese punto es al que nosotros debemos de llegar. Por eso le dice al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Como creíste. ¿Por qué le dice como creíste? Porque le dijo, si tú dices, se hará. ¿Será que nosotros pensamos así cuando le pedimos algo al Eterno? Tú le pides algo y tú sabes que Él lo va a hacer y ya no le estás rogando. Y eso lo podemos ver por lo menos cuando nosotros le pedimos algo o al esposo o a nuestros padres o a alguien con autoridad o pedimos un favor a X persona. Le decimos, venga, tú me puedes hacer el favor de tal, me puedes ayudar con tal cosa. Muy posiblemente la persona te va a decir sí, no, y si te dice sí, tú ya sabes que lo va a hacer, pero no le estás rogando cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada mes, ¿cierto? No le estás rogando porque tú sabes que él lo puede hacer y que lo hará, que solo él necesita mandarlo y se va a hacer. Tú ya se lo pusiste delante de las manos de Dios y esto se los puedo poner con un ejemplo de un niño, con sus padres. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando un niño le toca llevar algo para el colegio? Va y se lo pide una vez a sus papás. El niño que espera que su papá le dé eso, pero no está ruegue, que ruegue, que ruegue, que ruegue, ¿cierto? O así hacen tus hijos, Roxana, que te ruegan y te ruegan y te ruegan para que les dé algo. Casi nunca, ¿cierto? Te lo piden solo una vez, por mucho 2 veces. Así mismo es, Juliet. Exactamente, entonces así mismo debemos de ser con Dios, ¿sí? Confiar en que Él lo va a hacer. O sea, yo no tengo por qué estarle diciendo, mira, 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 haz, porque entonces lo que yo estoy diciendo es que no confío en Él, que no creo en Él y que Él no va a cumplir con eso, ¿sí? Sino que realmente, ¿qué? Vamos a ver su mano, pero yo voy a depender de confiar en él, porque yo ya cojo mi cestica de peticiones, se la dejé ahí y ya se la dejó ahí. Es como decir, tú te encargas de eso, yo ya no voy a mirar más eso, me voy a despreocupar como un niño de 2 años, como un niño recién nacido. ¿Será que ellos se preocupan porque le paguen la factura del gas, porque le paguen los pañales, porque le limpien la colita? Déjalo de menos. Yo creo que ellos se preocupan, es un recién nacido es solo de dormir y de comer, de lo único que se preocupa y ni se preocupa, ¿sí? O sea, yo digo, ni se les ve la cara de preocupación, no se les arruga la frente ni nada, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vemos eso y terminamos diciendo que bendito sea Señor, porque tú lo haces posible, ¿sí? Porque tú logras todo. Y ahí concluiríamos con esta parte, ¿sí? De este centurión. Entonces vamos a seguir con el siguiente verso, que es el 14, ¿sí? Que dice, vino Jesús a casa de Pedro, acá ya cambiamos, ¿sí? Ya nos fuimos para otro lugar. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrado en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos.
¿Con qué echó fuera a los demonios? A los demonios, gritándoles, peleándoles, diciéndole que el único que tiene autoridad es Yeshua. ¿O por qué les estaba diciendo? Con la palabra de Dios. O sea, cómo nosotros somos libertados, cómo tú has sido libertado de X o Y cosa, con la palabra, al estudiar la palabra, yo creo que ni nos damos cuenta cuando empezamos a ser libertados, cuando empezamos a ser libres de ciertas cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va limpiando, ¿sí? Y a eso es a lo que nosotros debemos afirmarnos, guiarnos, que sea lo que nosotros hablemos, sea la palabra de Dios más que nuestros propios pensamientos, más que lo que nosotros querramos hacer, sino que, ¿qué? Decir la palabra de Dios. Yo no me tengo que pelear con un demonio y sí que menos tengo eh, la, la misma autoridad o el mismo poder que tendría un demonio o un ángel. Si un ángel no le dijo acá, fuera de aquí, Satanás, vete, o al demonio que se le presentó, si no le dijo Dios te reprenda, pues a quién tenemos que poner por delante a Dios. ¿Y qué mejor que sus palabras, como lo hizo Yeshua cuando estuvo en tentación, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo y cómo le respondió a Satanás? Que lo dejó callado, que no pudo hacer más y le tocó fue irse con la palabra, ¿cierto? A ese mismo punto es que nosotros debemos de llegar. Y sigue en el verso 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo cargó todo eso. O sea, ¿por qué estaba pasando todo esto? ¿Por qué estaba sanando a todos estos enfermos? Porque él estaba tomando esas enfermedades. Porque él las estaba llevando bajo sus cuestas, ¿sí? Y eso es lo que dice Isaías 53:4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y herido de Dios y abatido. ¿Sí? Entonces acá vemos cómo fue que él tomó todas esas enfermedades, todas esas dolencias, y como lo vimos con el leproso, ¿sí? Él tomó todo eso, él ya se lo llevó, pero a nivel ¿qué? ¿A visión de qué? De eternidad, ¿sí? Por eso cuando alguien se muere, se va, pero está en la presencia del Eterno, cree en el Eterno, nosotros podemos estar confiados de que él ya no está sufriendo, ya no está dolorido, que antes está en paz. ¿Por qué? Porque está en la misma presencia del Eterno, ¿sí? O bueno, no sabemos a dónde Dios lo lleve, pero muy posiblemente está descansando, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros podemos ver y reflejar esto. ¿Sí? De saber que Dios es el que va a hacer las cosas, que Dios es el que nos va a curar, pero ¿cuándo? Cuando sea su voluntad, porque ahí va a ser completa, va a ser plena, va a ser perfecta. Pero si lo hace conforme a mi voluntad, como lo hizo con Ezequías, cuando lo sanó y le dio 15 años de más, ¿y qué pasó con él? No transgredió, no cometió más errores de lo que si se hubiera ido en ese momento. Pues yo creo que hubiera sido mejor que se hubiera ido cuando Dios le dijo y no después. Lo mismo nos toca a nosotros. Dios mío, cuando llegue el momento, llévame y no dejes que yo te implore algo y después termine más mal, ¿no? Incluso yo creo antes y repetía mucha hora esa oración, incluso la tengo muy presente, decirle, Dios mío, si tú ves que yo me voy a apartar, si ve que voy a hacer mi brazo a torcer y no voy a hacer tu voluntad, arráncame antes de que pase eso. Llévame contigo antes de que pase eso porque yo no me quiero perder. Yo no quiero incumplir lo que tú me estás diciendo. No me sueltes, incluso otras veces yo les decía, era Dios mío, no me sueltes de la mano por más que yo me quiera soltar, porque a veces nos pueden más nuestros gustos, nuestra vida, todo lo que vemos, ¿sí? Y un ejemplo de eso es Salomón.
Salomón que no pasó, pero Dios ¿qué hizo? Dios no lo soltó. Por eso él en su vejez pudo volver y pudo tener redención, ¿sí? Pero gracias a que, ¿qué? A que Dios le mostró y lo sació y le dijo, tú lo que tienes es hambre de eternidad. No tienes que conocer nada más, ¿sí? Y ya después sigue diciendo en el verso 18, ya acá nos estamos pasando a un tiempo más adelante y dice, verso 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba. O sea que dice, quería trasladarse a otro lugar, como que no estar con tanta gente. Yo creo que él era apático también a estar con mucha gente, ¿sí? Y más cuando sabía que solo le buscaban por interés. Pues entonces, ¿qué hice? Quería ir a otro lado, o sea, quería pasar a otro lado. Y dice que en ese mismo momento llegó, ¿qué? Un escriba. ¿Qué son los escribas? Recordemos que los escribas son aquellos que hacen las copias de la ley a mano, ¿sí? Hoy en día, pues ya imprentas, ya impresiones, ya hoy en día no necesitamos a un escriba al lado de nosotros, ya incluso podemos tener la Biblia incluso virtual y si nosotros queremos imprimirla, vamos cerca de nuestras casas y la imprimimos, ¿cierto? Y no necesitamos un escriba. Pero para ese entonces sí se necesitaba un escriba, porque la imprenta por lo menos fue como hace para el 1500, algo así de nuestra era, imagínate, años anteriores, pues que se necesitaba un escriba para que transcribiera toda la Torá. Y era un trabajo de más o menos un año de trabajo. ¿Sí? O sea, imagínate tú estar haciendo esa copia, pues de lógico que llegaba el momento en que ya se la sabían, ¿sí? Ya incluso se la sabían de memoria. Y fuera de eso, no solo eso, eran muy de alto rango social, por así decirlo, en cuanto a Judea, ¿no? Debido a que, pues como trabajaban en esta parte, tenían que cobrar buena cantidad por su trabajo, ¿sí? Y pues eran muy reconocidos, ¿sí? Era como también los fariseos, los rabinos y todos ellos eran, ¿qué? Muy reconocidos en cuanto a la autoridad, ¿sí? Por eso en Marcos 1:21 podemos ver esto y decía, y entraron en Capernaum y los días de reposo entraron en la sinagoga, enseñaba y se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Es decir, Yeshua mostraba algo totalmente diferente a los escribas de su época. ¿Por qué? Porque los escribas de su época tenían la vida resuelta, tenían casa, tenían riqueza, hagan de cuenta hoy como si tuviera carro, casa, beca, niños, mejor dicho, todo lo que quisieran, lo tienen ahí a pedir de boca, ¿sí? Y más porque para ese entonces, pues ellos que les gustaba, la mayoría de los escribas, de los rabinos, pues estaban más implicados con qué, con la fama, con la fortuna, ¿sí? Y pues que estaban en mejores situaciones, estaban muy bien acomodados. ¿Por qué? Pues porque el pueblo les ayudaba, el pueblo les daba, ¿sí? Y pues no podemos juzgar a todos los rabinos de esa época, había unos buenos como también había unos malos, como en todo lugar, ¿cierto? Y pues ahí es donde vemos esto, ¿no? Entonces vino este escriba y ¿qué le dijo a Yeshua? Verso 19. Y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Por qué será que este escriba le dice esto? Porque pensó que como Yeshua tenía fama, ya era muy conocido para este momento, pues él pensó que, ¿qué? Que él, que Yeshua pues también tenía un buen acomodo, tenía buenos sitios, tenía mejores donde vivir, pues dijo, si me le uno a este, pues voy a tener mayor prestigio, mejor comodidad, como lo tenían los demás escribas y los demás rabinos, ¿sí? Imagínate.
Y eso él acá lo que detectó el Señor. Por eso mira lo que Yeshua le contestó. Las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Por qué creen ustedes que Yeshua le contestó esto? ¿Quién me dice por qué creen que Yeshua les contestó esto? Porque estaba viendo las intenciones del escriba Ujú. y, y porque veía que en realidad lo único que buscan es nada más lucir ellos. Sí, exactamente. Buscaba eso, pero había otra razón, porque es que Yeshua literalmente no tenía nada. ¿Sí? Él no tenía, o sea, él le dijo, ¿me vienes a buscar a mí que yo no tengo nada? O sea, si realmente me quieres seguir, ten en cuenta que yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Yo no soy tan reconocido, tan famoso, o bueno, soy muy famoso y todo eso, pero realmente él no se afanaba por tener casa, por tener carro, por tener beca, por tener finca, por tener, bueno, todas esas cosas era lo que menos él pensaba, y más cuando se la pasaba de un lugar a otro, ¿no? Y acá vemos que realmente Yeshua nos muestra muy palpablemente lo que Él nos dice, ¿no? No te preocupes, no te afanes por las cosas materiales, esto lo vemos con el capítulo 7, ¿no? No te afanes por lo que por las cosas materiales, deja cada día su propio afán, solo busca de Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué dijo él? No, yo me enfoco en Dios, yo me enfoco en enseñar, lo demás viene por añadidura. ¿Y realmente dónde vivía Yeshua? En la casa de Pedro. Pedro lo hospedaba, la mayoría de las veces se quedaba, ¿era dónde? ¿Dónde Pedro? Imagínate, ¿no? Entonces, por eso acá vemos que le escribe a le dice a este escriba definitivamente, yo no tengo ese glamour, yo no tengo esa fama que tú esos, pues imagínate cómo quedaría este pobre escriba, pensando que iba a tener fama, glamour y se iba a acercar a una superestrella, por así decirlo, ¿sí? Diciendo, no, pues si me le acerco a Yeshua, que tiene tan grande fama, pues me imagino que va a poder vivir acomodado, voy a poder vivir bien, voy a poder tener que comer porque pues es un rabino, tiene fama, pero el problema es que Yeshua no tenía ni dónde caerse muerto. Yo creo que ni tenía 10 pesos en el bolsillo. A lo vez que le dijo esto, ¿no? Imagínense esto. Y para esa época sí es difícil, ¿no? O sea, las zorras tienen guarida, las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su casa. No tenía nada de cosas materiales, es lo que menos se preocupaba de eso, no se afanaba por tener casa, no se afanaba por cumplir o tener ciertas acomodaciones, a tener ciertas comodidades, no se afanaba de eso. Lo único que se enfocaba era en qué, en dar a conocer el mensaje, a dar a conocer las palabras de Dios y a vivir conforme a los mandamientos. A eso era lo que se enfocaba, ¿sí? Y realmente fue un hombre muy enriquecido. ¿Por qué? Porque las mayorías de los ricos que vivieron en su época, Salomón, David, todos ellos, ¿qué pasó? Vivieron muy bien, vivieron bajo el lujo, pero depende de la persona cómo lo utilizó. David lo utilizó muy bien, lo administró muy bien. Todo lo que recaudó fue para rendirlo a Dios. Pero vemos a Salomón, un hombre rico, multimillonario, tuvo muchas mujeres, mucho carro, probó de la mejor música, vio los mejores animales de su época y probó todo lo que quería. Todo lo dice las escrituras que todo lo que su corazón deseaba, él lo obtuvo.
No había cosa que su corazón no le pudiera suplir a su corazón, ¿sí? Imagínense eso. Pero al final de su vida, ¿qué dijo? ¿Será que dijo, uy, tener mucha riqueza al pasar por todos estos placeres, eso es la felicidad del hombre? No, ¿cierto? ¿Qué terminó diciendo ahí en Eclesiastés 12? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, ¿sí? Eso es lo que dice ahí en Eclesiastés. A eso fue lo que llegó, ¿sí? Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque este es el todo del hombre. Lo único que nos va a complementar, lo único que nos va a llenar es que la palabra de Dios, ¿sí? Y lo vamos a dejar hasta acá. Ah, no, vamos a darle la respuesta, él le contesta. Sí, acá le contesta, este escribe, le dice, ah, no, acá es otro de sus discípulos, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Acá vemos esta frase muy dura, muy tanjante de Yeshua, pero vamos a ver que realmente este discípulo que quería seguir según eso a Yeshua, primero le pone una excusa. Y eso es como casi siempre nosotros hacemos en la mayoría de ocasiones, y es que ponemos excusas. No sé, antes ustedes de llegar acá, de estar buscando de Dios ya como tal, como lo estamos haciendo ahorita, no tuvimos antes excusa. No dijimos, ay, es que 2 horas escuchar un audio y sentarme a estudiarlo. No, qué pereza. O sea, no, sí, yo cuando empecé realmente 2 horas para mí era una tragedia. Yo decía, Dios mío, 2 horas. De verdad, hasta me dormía escuchando audios. Y ahí es donde nosotros vemos todo lo que ha cambiado, ¿cierto? Pero ¿qué dijo? La excusa de él, ¿qué fue? Sígueme, no, espérame que voy a ir a enterrar a mi padre. Pero ¿realmente él estaba entregando a su padre? No. Cuando la gente, y en esa época de Yeshua, lo que pasaba es que alguien que moría, las familiares tenían que guardar 7 días de luto en su casa, no salían ni nada, y lo que estaban haciendo era ¿qué? Sacar todo ese dolor, todo ese llanto allí, desde el día hasta que pasaran los 7 días como tal después de la muerte de la persona. ¿Qué hacía este joven diciendo que iba a ir a enterrar a su padre y ahí sí podría ir? Pues lo que realmente estaba diciendo este muchacho es que, ¿qué? Espérame que mi padre se muera, cuando reciba mi herencia me puedo ir contigo. Pues voy a estar asegurado, no va a pasar premisas, no va a hacer nada, pues voy a estar viviendo bien. Eso era lo que quería este muchacho, imagínate. Sí, ¿y cuándo su padre iba a morir? Puede que en 2 meses, 10 meses, 1 año, 2 años, 10 años. ¿Y realmente nosotros podemos esperar tanto cuando ni siquiera tenemos la vida comprada? Porque ahorita podemos decir, sí, sí, yo tengo 10 años de vida, pero ¿será que para el eterno nosotros tenemos 10 años de vida? Recordemos que nosotros tenemos, yo creo que tenemos acá un rótulo que dice cuánto es nuestro tiempo de caducidad. Nosotros también tenemos un límite del cual no lo sabemos, el único que lo sabe es quién, el Padre, ¿sí? Pero él estaba diciendo, no, espérame, yo aseguro mi riqueza física, material y después si busco lo eterno. ¿Realmente eso es lo que nosotros debemos de hacer? Por eso Yeshua le responde tan tanjante, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, ¿por qué te preocupas por lo material? Si así va a desaparecer, no va a durar, ¿sí? Realmente lo que ahí le dice Yeshua es que realmente, ¿para qué sigues pensando en títulos? ¿Para qué sigues pensando en banalidades? ¿Para qué sigues pensando en riquezas? ¿Para qué sigues todo eso?
cuando realmente todo eso es ¿qué? Pasajero. ¿Será que el título de contabilidad no sirve en el cielo? ¿No? ¿Qué te sirve acá? Sí, si lo puedes hacer bien, hazlo, ¿sí? Pero cuida tu prioridad número uno, ¿cuál debe ser? ¿El trabajo, la familia, el carro, el perro, la casa? ¿Cuál debe ser nuestra prioridad número uno? El eterno. Exactamente, eso es lo que le está diciendo a Yeshua. Yeshua le está diciendo esto, cambia tu prioridad. Busca primero de Dios. Asegura aquello que te va a durar para siempre. Nosotros tenemos una eternidad que va a ser muy amplia, pero tenemos esto de vida, esto, chiquitico. No tenemos más. Esa es la vida que vamos a tener en este mundo, que son 80, 100 años para una eternidad. Realmente yo creo que es nada, ¿cierto? Y más en los días del Eterno. Si para él son un día como 1000 años y 1000 años como un día, pues imagínate que serán 100 años. Pues realmente son como una hora, por así decirlo. Sí, imagínate, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que, ¿qué? Que poner nuestras prioridades en orden, según como Dios nos lo está mostrando. ¿Qué nos dice en Mateo 6:33? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Busca de Dios. Haz lo que Dios te está pidiendo, guarda sus mandamientos. Mientras que estemos enfocados en cumplir lo que Dios nos está pidiendo, pues Él nos va a cubrir las necesidades. Él nos va a cubrir lo que necesitamos, ¿sí? Y vamos a dejarlo hasta acá. Ya son las 6:59. Ya acá Yeshua después coge el arca, la barca y se va para otro lado. Y finalizamos con el tema de hoy, viendo que realmente pues Dios no hace acepción de personas. Dios lo que espera es que nosotros tengamos una actitud correcta ante Él, que estemos humillados ante Él, que seamos humildes, que reconozcamos nuestra bajeza espiritual, ¿cierto? Y podamos realmente caminar conforme a lo que Él nos está pidiendo, ¿no? Y pues llegar al punto de saber que lo único que nos va a poder librar es su palabra, que es lo único que nos va a enderezar, que es lo único que nos va a poder limpiar y quitar todo lo contaminado de nuestras vidas, ¿no? A ese punto es al que tenemos que llegar.